Uno de los equipos sensación, sin duda, en la NBA en 2023-2024 ha sido Oklahoma City Thunder. Ya venían señalados como uno de esos equipos League Pass, uno de esos equipos que todo el mundo quiere ver, uno de esos equipos que si te pones a jugar al NBA 2K, cogerles es incluso demasiado fácil, porque ya tienen estrellas jóvenes, tienen jugadores en todas las posiciones, tienen rondas del draft para aburrir y para hacer todos los movimientos que quieras, tienen espacio salarial y además ese también emblema, ¿no?, de ser un equipo construido para el baloncesto moderno. Y tienen una historia muy interesante desde que empiezan su construcción, Sergio, hasta que se convierten, por lo menos en estos playoffs de 2024, cuando estamos grabando este episodio. No sabemos qué pasará todavía contra Dallas, pero al eliminar a los Pelicans por 4-0 en esa primera ronda de playoffs, se han convertido en el equipo más joven de toda la historia en ganar una serie de playoffs, y creo que es muy, muy relevante lo que están haciendo estos Thunder, porque lo que estamos viendo ahora, por mucho que se espere, hay gente que les tiene en finales de conferencia, que les quiere ver incluso en las finales de la NBA, y ojo, quién sabe, pero lo que es evidente es que estos Thunder es solo el inicio. Es un inicio realmente ilusionante, porque al fin y al cabo los Thunder parece que lo han vuelto a hacer, parece que Sam Presti se ha vuelto a colmar de gloria por lo bien que ha gestionado esta doble reconstrucción, porque recordemos que los Thunder, después de la salida de Kevin Durant, doblan la apuesta y deciden no pasar por una reconstrucción muy dramática, sino seguir apostando por ese proyecto alrededor de Russell Westbrook. Recuerdas que se traen a Paul George, se traen a Carmelo Anthony, que no sale del todo bien, como ya recordará mucha gente, y luego, ya casi en un intento por seguir manteniéndose, deciden reconstruir gracias a ese doble traspaso por Paul George para acabar con Shai Gilgeous-Alexander, que quién sabía en ese momento que se iban a convertir en su gran estrella, en su gran figura de un proyecto ilusionante, un proyecto, como decíamos en el título, diferente, porque al final estos Thunder tienen una propuesta distinta al resto, una lectura muy diferente respecto a lo que hemos visto en estos últimos años, y quién sabe si estos Thunder van a marcar una nueva era en la NBA. No significa que se vayan a convertir en una dinastía, sino que marquen el camino de la nueva construcción de los equipos alrededor de un nuevo perfil físico. Debo decir que lo primero que me ha venido a la mente cuando has dicho todas estas cosas ha sido Carmelo Anthony diciendo que cómo iba a salir él desde el banquillo cuando le preguntaba a un periodista al ser traspasado. Claro, es que ofendido estaba Carmelo Anthony, ¿no?, en ese momento. Una temporada que además, si no me confundo, terminan eliminados por Utah Jazz con Ricky Rubio enfrente, haciendo un excelente papel. Y es cierto que esos Thunder son una gran decepción, pero claro, es que así funciona la NBA, ¿no? Y es un poco lo mágico de esta liga, ¿no? Porque tú, siendo aficionado de cualquier equipo, aunque tu franquicia no gane la NBA, como yo, por ejemplo, en mi caso, no he visto nunca a los Phoenix Suns ganar un título de la NBA. De hecho, les he visto perder unas finales, pero la magia que tiene también la NBA es que, siendo aficionado de cualquier equipo, no sabes en qué momento le puede dar la vuelta tu franquicia a su situación, ¿no? Y en ese momento veíamos a unos Thunder que venían de haber perdido a Kevin Durant, que Russell Westbrook después se corona como MVP, que le traen a Paul George y Carmelo Anthony, que parece que es el momento en el que van a volver a ser candidatos, y se meten una leche terrible en playoffs con 3 All-Star y 3 nombres muy grandes que no terminan de funcionar. Y nadie sabía entonces, aunque ese proyecto se estaba acabando, aunque era el inicio del fin de Russell Westbrook, aunque parecía que Oklahoma se enfrentaba a una larga reconstrucción, en ese momento, cuando todo se acababa, estaban poniendo los cimientos del que es hoy en día la franquicia que tiene un panorama más sano, más prometedor, más fácil de construir, porque todo lo que tienes es para dárselo a un general manager y te va a decir, vale, ¿qué trabajo tengo que hacer yo ahora? Si está ya todo hecho, lo único que tengo que hacer es ver cómo va evolucionando este equipo, qué les falta, qué estrella tengo que hacer, qué traspaso voy a hacer, pero realmente el grueso del trabajo ya está hecho, y se empieza todo eso precisamente cuando el proyecto de Westbrook, de George y de Carmelo se empieza a caer. Es que hay que remontarse al verano de 2019, que es el momento en el que Kawhi Leonard decide cambiar Toronto por Los Ángeles Clippers, cuando todo se acelera. Paul George es traspasado de Oklahoma a Los Ángeles Clippers, y casi pocas semanas después Russell Westbrook sale de los Thunder con destino Houston Rockets, si te acuerdas, para formar tándem con James Harden. Y ahí es el punto. Chris Paul
llega a Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander llega a los Thunder también, pero quizá como una contrapartida por parte del traspaso de Paul George, que era como, bueno, pues tenemos a lotería del draft que ha dado buenas sensaciones porque venía a hacer 10 puntos por partido en su año rookie en los Clippers, unos Clippers bastante interesantes para aquel que se acuerde que ponen en problemas a los Warriors de Kevin Durant. Y ese es el punto. Y se monta una especie muy extraña de equipo que es un trío de bases con Dennis Schroeder, Chris Paul y Shai Gilgeous-Alexander, que ganan el 61% de sus partidos. Termina la temporada con 44 victorias en un curso de la pandemia. Y es un equipo, tú sí te acuerdas, sumamente divertido de ver. Yo recuerdo que estábamos en Chicago, en el All-Star, en una bolera, viendo un Thunder Boston Celtics que se va a la prórroga y decíamos, pero ¿qué están haciendo estos Thunder? Que lo que deberían estar es planteando tanquear o reconstruir o bien traspasar, y lo que están haciendo es competir. Pero es que la manera de competir de este equipo es la base desde la cual han construido todo su proyecto, porque incluso cuando han decidido perder partidos de manera consciente e intencionada. Y es que al final, Sergio, a competir se aprende compitiendo, ¿no? No hay más fórmula, y es muy difícil que en la NBA, con el nivel que tiene, con la exigencia que hay, con los viajes, con los hábitos de los que siempre hablan los veteranos, ¿no?, que son tan importantes en el día a día, es que es prácticamente imposible que un equipo joven, solo lleno de jóvenes, ¿no? Empezaron de forma diferente, ¿no? Y si a la perfección. Yo sí que me quiero detener o recordar, que además me lo he abierto aquí, no es difícil de encontrar, porque sobre todo estos días con la eliminación de los Clippers se ha vuelto a comentar mucho, ese pack que envían los Clippers para hacerse con Paul George, que hay que señalar, y me parece muy importante, que es cierto, dan muchísimos activos, porque dan muchísimos activos para hacerse con Paul George los Clippers, pero claro, es que los Clippers se veían obligados a hacer el movimiento. No era solo hacerte con el traspaso de Paul George. Como tú decías, Kawhi Leonard estaba decidiendo en qué equipo iba a jugar. Él, en teoría, quería marcharse a Los Ángeles. Y digamos que la amenaza que le estaba dando a los Clippers era: oye, si no hacéis el traspaso por George, si no me traéis un jugador a mi lado, que de hecho también se habló de Jimmy Butler, ¿no? Intentó meter al jugador en la ecuación. Si no os hacéis con Paul George, si no os hacéis con una segunda estrella, me voy a los Lakers. Y si hubiese ido a los Lakers con LeBron James y un Anthony Davis que había sido traspasado ese verano. O sea que era una amenaza muy seria a los Clippers de, oye, tenéis que hacerlo sí o sí, ¿no? Y los Clippers entregan a Shai, como bien todos sabemos, a Danilo Gallinari, que venía a hacer un gran año con los Clippers, y luego envían desprotegidas las primeras rondas de 2022, 2024, 2026 y la primera de 2021, es decir, 4 primeras rondas desprotegidas, y luego envían la primera ronda de Miami de 2023 protegida a la lotería, la primera ronda de los Clippers de 2023 y de 2025, ambas con derecho de intercambio, es decir, un botín enorme. Pero, como digo, me parece injusto decir que es un traspaso solo por Paul George. Claro. Era la llave que le daba a los Clippers la posibilidad de hacerte con Paul George para luego firmar a Kawhi Leonard y evitar que se marchase a los Lakers. Y ese es el punto de partida, ese es el punto fundamental para entender la estrategia que tiene Sam Presti con estos Thunder. Desde ese momento, Oklahoma termina la temporada y ya decide empezar a tanquear, y apuesta claramente por conseguir la mayor cantidad de rondas de draft. O sea, una apuesta que no es nada sorprendente porque ya hemos visto en otras ocasiones, pero que en los Thunder adquiere casi un punto bastante de comedia, porque cada traspaso que había en la NBA parecía que iba a integrar a los Thunder. Si te acuerdas, había traspasos en los que ya estaba completamente definido y aparecían los Thunder que conseguían una segunda ronda muy random para rematar el traspaso. Me ha apuntado aquí que desde noviembre de 2020, que es el momento en el que ya termina la temporada 19-20 y empieza el nuevo curso, los Thunder han realizado 33 traspasos. Es decir, 33 intercambios entre los que han conseguido más de 30 elecciones de draft hasta el año 2030, que es la última que han adquirido. Es una auténtica salvajada. También hay que tener en cuenta que es un número un poco incierto el de elecciones de draft, por el hecho de que hay algunas que son condicionales, hay algunas que son intercambios, muchas están como supeditadas a otros equipos, típico de la mejor de los Thunder solo si los Bulls acaban entre el 20 y el 30, me lo invento. Pero
también hay que hablar de algo muy importante de esta apuesta por los picks de Oklahoma City Thunder, y es que no los han terminado de convertir en activos, no los han terminado de convertir en traspasos, y esto lo hablábamos mucho durante el trade deadline, que no han conseguido grandes acuerdos ni grandes traspasos con activos que tienen un valor incalculable antes de que llegue el draft, porque en el momento de la noche del draft esas rondas no valen prácticamente nada.